Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una perspectiva sobre la ideología de género. Vamos a desarrollar nuestro tema en 5 puntos. Les voy a dictar el índice para que ustedes puedan seguir más fácilmente el desarrollo del tema. Primero vamos a presentar algunos hechos. El número 1 es hechos, son 5 números. El número 2 es raíces. ¿De dónde viene esto? El número 3 es razones de fuerza. ¿Qué le da la fuerza a este tipo de pensamiento? Lo llamamos razones de fuerza. El 4 punto lo llamamos estrategias, cómo se está difundiendo. Y el 5 punto es respuestas. Repito rápidamente: hechos, raíces, razones de fuerza, estrategias y respuestas. Antes de continuar, quiero hacer una afirmación formal. Y es que en ningún momento estamos pidiendo violencia, humillación o agresividad hacia ningún tipo de persona. Es cierto que vamos a manifestar nuestro desacuerdo, pero eso pertenece a una sociedad donde tiene su primacía la razón y la libertad de expresión. Nosotros vamos a expresar desacuerdo, pero no estamos predicando agresión ni ninguna forma de violencia verbal o de otra clase contra ningún sector de la sociedad. Esto es importante aclararlo desde el comienzo de nuestra charla. Resulta a veces difícil hablar de estos temas porque hay personas que confunden, y es la primera aclaración, confunden desacuerdo con odio. No admitimos esa confusión. Yo puedo estar en desacuerdo contigo y no quiere decir que yo te odie. Y tú puedes estar en desacuerdo respetuoso conmigo y yo no debo interpretar como que tú me odias. Especialmente el uso indiscriminado de la palabra homofobia ha viciado el ambiente, porque ha producido esta confusión, como diciendo que todo desacuerdo es una muestra de odio. No lo admitimos, no estamos de acuerdo. Es parte de una sociedad democrática, si queremos apelar a ese principio, es parte de una sociedad democrática que se rige por la razón y por el diálogo, es parte de los derechos el que haya también desacuerdo. Con esa brevísima introducción pasemos a desarrollar nuestros temas. Y lo primero que tenemos que comentar es el tema de los hechos. Yo quiero llamar la atención sobre la magnitud de lo que estamos presenciando. La magnitud de lo que estamos presenciando. Imaginémonos que yo intentara colgar alguna bandera en el gobierno municipal de cualquier ciudad, una bandera. Por ejemplo, soy devoto de la Virgen de Fátima. ¿Qué pasaría si yo intentara colgar un pendón, una bandera de la Virgen de Fátima en el gobierno de Bogotá o de Roma o de Santa Cruz, Bolivia o de México? De inmediato muchas personas dirían: quite eso. Quite eso. ¿Por qué? Porque si este es el gobierno de todos, entonces quiere decir que aquello que nos representa a todos
es lo que debe estar presente en ese edificio de gobierno. Yo no puedo imponer un determinado gusto. Tal vez a mí me gusta el impresionismo en la pintura, pero eso no me autoriza a que yo pueda imponer mi gusto artístico sobre todas las personas. Y sin embargo vemos que eso que se ha convertido como en un símbolo de la ideología de género, un símbolo, ellos lo llaman diversidad sexual o le dan otros apelativos, es decir, la famosa bandera arcoíris, esa sí puede estar. Entonces ahí viene una primera pregunta: ¿por qué ellos sí pueden imponer algo con lo que muchos no estamos de acuerdo? ¿Por qué yo no puedo poner lo que a mí me gusta y otros sí pueden poner lo que a ellos les gusta? Ahí empezamos a darnos cuenta de que hay una fuerza, nos vamos dando cuenta de que hay algo distinto que está sucediendo. Sobre todo porque la propuesta básica del género, ¿cuál es? Vamos a resumirla en una o dos frases. La propuesta básica es esta: que los comportamientos que hemos llamado tradicionalmente masculinos o femeninos son construcciones sociales, o alternativamente son decisiones personales. Cada persona decide lo que quiere ser. Cada persona toma su orientación sexual y cada persona nos dice esta manera de pensar, por supuesto no es la mía, pero la estoy exponiendo, nos dice esta manera de pensar que es el corazón de lo que nosotros llamamos ideología de género. Dice que cuando una persona decide un determinado camino, esa decisión es absolutamente respetable y por consiguiente todo el mundo tiene que hacerle caso. No es necesaria ni siquiera una transformación física ni un tratamiento hormonal. Hay países como por ejemplo en Escandinavia, en Canadá, en España, en donde usted, que es un varón de toda la vida, tiene 40, 50 años, usted va al registro civil o como se le llame y usted dice: yo ahora soy mujer, y ya quedó hecho. Y todo el mundo tiene que tratarlo como mujer, porque esa fue su decisión. Entonces, ¿cuál es la idea central de esto que nosotros llamamos ideología de género? La idea central es esta: que los comportamientos que nosotros hemos asociado hasta ahora con lo masculino y lo femenino son puras construcciones sociales o el fruto de decisiones personales. De hecho, fíjate que para los que son más agudos en estos análisis, fíjate que hay una contradicción entre las dos cosas, entre lo que es la construcción social y lo que es la decisión personal. Pero por ahora no entremos en esas sutilezas. Esa es la idea fundamental, esa es la idea núcleo de esto que nosotros llamamos género. Todo lo que llamamos género es una construcción. Y viene un dato muy importante, que en esa construcción el gusto, la preferencia es la que tiene el papel más importante. De manera que yo puedo ser biológicamente lo que se ha llamado hombre, según esta ideología, claro, yo puedo ser biológicamente hombre, pero si yo soy hombre, pero mi gusto es por los hombres, entonces no importa lo que yo sea biológicamente, la biología no importa. No importa la biología, no importa la sabiduría tradicional, no importan las costumbres, no importa la moral o lo que hemos llamado hasta ahora moral, nada de eso importa. Lo único que importa es la elección del individuo. Ese es el corazón de este asunto. Pero eso lleva a una gran cantidad de contradicciones. Yo voy a mencionar algunas de las contradicciones que se producen para que nos demos cuenta de frente a qué hechos estamos trabajando. Piensa, por ejemplo, en esto. Resulta que en España, por ejemplo, hay una ley que castiga con particular dureza los actos de violencia de los hombres hacia las mujeres. Se supone que es una manera de proteger a las mujeres. Esa es la razón que ellos dieron. No entremos a discutir esas razones. Si un hombre
Si un hombre tiene un acto de violencia contra una mujer, por ejemplo, el esposo contra la esposa, eso tiene gravísimas consecuencias penales en España. Pero ¿qué pasa si ese hombre ha tenido un acto violento contra la mujer y luego va y se declara mujer? Pues entonces ahora resulta que ya no es el acto de un hombre contra una mujer, sino que ahora es el acto de una mujer, muy entre comillas, porque eso no es una mujer, pero es una mujer que ahora ha atacado a otra mujer. Y resulta que, por dar una cifra, si el ataque de un hombre contra una mujer supone 1 año de cárcel, el ataque de una mujer contra otra mujer no tiene cárcel. Entonces, si este hombre atacó a la mujer, se declara mujer y entonces ya no lo meten a la cárcel. Esto que estoy mencionando, a usted le puede parecer ciencia ficción, pero no, es una realidad jurídica en España hoy. Y en este momento eso no tiene respuesta. En este momento esa es la situación. Le voy a dar otro ejemplo para que veamos el precio que se paga por burlarse o por omitir la biología. Otro ejemplo. Muchos estudios sobre medicamentos, sobre medicinas, se han hecho en población masculina. Y a partir de esos estudios que se han hecho en varones biológicos, a partir de esos estudios se han establecido tratamientos sobre cuáles son las dosis recomendadas para que los médicos utilicen ese criterio cuando van a diagnosticar y van a tratar las dolencias de sus pacientes. Entonces, hace poco un colectivo femenino, un colectivo de mujeres, elevaba una querella, elevaba una queja contra este sistema de investigación científica. Porque resulta que el metabolismo y resulta que la química misma de los hombres y de las mujeres es distinta. Entonces, es una cosa, a mí me parece esto un poco gracioso en medio de lo triste, en medio de lo humillante que es que la humanidad esté pasando por este periodo. Porque entonces resulta que estas mujeres se quejan, y se quejan con razón, de que los estudios se han hecho únicamente en varones, y como para ciertas medicinas, y como esos estudios hechos únicamente en varones son los que determinan cuáles son las dosis que hay que dar a los pacientes, pero a veces no son los pacientes, sino las pacientes, entonces les están dando a las mujeres dosis inapropiadas de medicinas porque los estudios se hicieron solamente en varones. ¿Qué es lo simpático de esto? Lo simpático de esto es que el hecho de que una persona se declare yo soy mujer o yo soy hombre no cambia la manera como hay que diagnosticar la enfermedad y no cambia la manera como hay que darle la medicina. Y de hecho este reclamo de esas mujeres esta vez es perfectamente justo. Hay que hacer los estudios apropiados en las mujeres, porque resulta que el sistema metabólico, el sistema hormonal es muy diferente en las mujeres y en los hombres. Pero a pesar de que existen estas diferencias, hay personas que siguen diciendo que da lo mismo una cosa que otra y que lo único que importa es cómo te consideres tú. Porque si tú te consideras mujer, entonces tú eres mujer. Si te consideras hombre, entonces tú eres hombre. Pero eso está exactamente en contra de la evidencia científica. Cualquier científico sabe que tiene que tener en cuenta cuál es la realidad biológica del paciente. Supongamos que llega un varón vestido como la más esplendorosa mujer hasta donde eso sea posible. Exageremos. Este es un varón que además se ha hecho implantes para tener senos y además se ha mutilado, ha cortado sus genitales para parecerse más al cuerpo de la mujer. De todas maneras, todas sus células siguen diciendo que es un varón, y si se va a hacer un tratamiento médico, hay que hacerle el tratamiento médico que corresponde a los varones, no importa cuántos senos te hayas puesto. Esa es la realidad. Entonces a uno le llama la atención como una forma de pensamiento que va directamente en contra, que está totalmente en colisión con los datos científicos, sin embargo nos la están vendiendo por todas partes. Y entonces uno empieza a preguntarse, oye, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué algo que contradice tan frontalmente el sentido común, las costumbres de los pueblos, las morales de nuestras familias, la estructura misma de la sociedad,
tiene tantísima fuerza? Esa es una pregunta muy interesante. Le voy a contar otra. Hay una disciplina deportiva que se llama la halterofilia. La halterofilia es más conocida como levantamiento de pesas. Bueno, ¿qué sucede cuando un hombre se declara mujer? Este hombre se declara mujer y ahora que es mujer, entonces va a competir en la halterofilia. Estos son hechos de la vida real. Usted puede buscar los enlaces a lo que le estoy contando. Nada de esto es inventado. Entonces resulta que un hombre, XY en cromosomas, un hombre XY dice, yo ahora soy mujer. Como soy mujer, entonces voy a competir con las mujeres. Pero ¿qué creen ustedes que pasa? La estructura muscular, la estructura ósea del varón es distinta de la mujer. Entonces hace poco el Comité Olímpico ha descartado a uno de esos hombres declarado mujer porque dice, no es justo que usted compita con las mujeres. Resulta que esta mujer, muy entre comillas, ganaba todas las competencias. Y es perfectamente razonable. O sea, usted sabe que el cuerpo del varón es distinto del cuerpo de la mujer. Y una mujer, por más que entrene, no puede competir con un hombre que también haya entrenado. Por supuesto, hay varones a los que una mujer entrenada les puede ganar, nadie lo duda. Pero entre una mujer que ha entrenado muchísimo y un hombre que ha entrenado muchísimo, el varón gana. Gana en la halterofilia, gana en el levantamiento de pesas. Así que finalmente descartaron a este hombre. Y entonces él dice, pero es que yo soy mujer y yo soy mujer. Mira, tú cállate. Tú no eres ninguna mujer, tú eres un varón. Y no puedes competir con las mujeres. Es decir, es una cosa absurda. Es una cosa que riñe con el sentido común. Es una cosa que golpea tu inteligencia. Es una cosa que va en contra de la ciencia. Y sin embargo se sigue difundiendo. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Luego vienen otras contradicciones. Por ejemplo, esta otra. Todos hemos oído esas cifras que hablan de cuánta proporción hay de hombres y de mujeres en los puestos directivos. En cada empresa nos venden esa idea. En cada empresa la igualdad debería ser matemática. 50% hombres, 50% mujeres. Es una cosa absurda si lo piensas bien, porque si se supone que cada persona puede declararse lo que sea, entonces una manera de solucionar la desigualdad en las empresas sería, a ver, si en esta empresa somos 9 hombres y una mujer en la mesa directiva, pues eso tiene fácil solución, que 4 hombres se declaren mujeres y ya quedamos 50-50. O sea, ¿te das cuenta el mundo absurdo en el que entramos? Pero te voy a decir algo peor. Resulta que en las empresas se están exigiendo cada vez más igualdad y grandes medios de comunicación difunden las cifras de cuáles son los gobiernos más igualitarios, cuáles son las empresas más igualitarias, y siempre la que sale peor es la Iglesia Católica, porque resulta que todo el clero es masculino. O sea que lo más bajo y abyecto dentro de la sociedad actual es la Iglesia Católica, claramente, porque la Iglesia Católica no tiene ningún tipo de igualdad. Eso es lo que nos van a presentar este tipo de cifras. Pero lo que yo quiero destacar, y es lo que me llama la atención, es que se exige 50-50 en las empresas. Y mientras tanto, ¿qué nos están diciendo de la familia? ¿No se supone que si se exige 50 y 50% igualdad de hombre y mujer en la empresa, debería exigirse también que en la familia hubiera un papá y una mamá? ¿No se supone que un papá y una mamá son el 50 y el 50%? Y ahora viene la pregunta, ¿y por qué en las empresas se exige el 50 y 50%? Y en la familia sí nos dicen que da lo mismo que sean 2 papás o 2 mamás o lo que sea. Lo que te estoy destacando con esto es la multitud de contradicciones que tiene en sí misma la ideología de género. ¿Y por qué estoy destacando estas contradicciones? Para que nos hagamos la pregunta que considero pertinente. Esa pregunta es, ¿por qué algo que tiene tantas contradicciones, por qué algo que es tan absurdo, con los ejemplos que acabo de dar yo creo que es suficiente, por qué algo que es tan absurdo, sin embargo, se sigue difundiendo? Vamos a presentar otro par de hechos y pasamos a nuestro segundo punto.
Desde hace varios años, no es cosa de meses, es cosa de años, yo le he hecho un seguimiento diario, prácticamente diario, tal vez algún día no alcance a hacerlo. Le he hecho un seguimiento diario a 4 medios de comunicación que son de impacto global. Estoy hablando de la BBC, que es el órgano oficial de comunicación del Reino Unido, la British Broadcasting Corporation. Estoy hablando de NPR, que es la National Public Radio, es de lo más grande en radio en Estados Unidos. Estoy hablando del periódico más famoso de ese mismo país, el New York Times. Y estoy hablando de una cadena, tal vez la cadena de noticias más importante de Europa, que es la Deutsche Welle, DW. La Deutsche Welle dice, producimos periodismo independiente en 30 idiomas. Es un gigante la Deutsche Welle. Hay que reconocer que cada una de estas empresas de comunicación tiene cosas muy notables, muy interesantes, muy útiles, nadie lo va a negar. Yo mismo, y estoy seguro que muchos de ustedes, he disfrutado grandes documentales, grandes series históricas, por ejemplo, de la BBC. Otros dicen la BBC, utilizando la expresión en inglés. La Deutsche Welle es maravillosa, tiene cosas muy buenas. Pero hay un tema en el que se unen todas estas cadenas y muchas otras, pero destaco estas porque son de alcance global. Si yo doy esta charla en Colombia, yo puedo hablar, por supuesto, del gran periódico, el más conocido, el más potente, el más poderoso medio de comunicación en Colombia, que es el periódico El Tiempo. Bueno, el periódico El Tiempo se podría poner junto con estos, pero estoy mencionando solo cadenas que son globales, que llegan a decenas y decenas de países. Si usted tiene que viajar mucho, usted se dará cuenta que estas grandes cadenas las encuentra casi en todos los hoteles. Bueno, mi seguimiento, el escrupuloso seguimiento que he hecho con estas cadenas es el siguiente. No pasa una semana, y haga usted su propio examen, haga usted su propio estudio. No pasa una semana sin que la BBC saque una noticia pro-gay, completamente pro-gay. No pasa una semana. No pasa una semana sin que haya por lo menos 2 o 3 noticias destacadas de este mismo pensamiento, es decir, de la construcción social del género en el New York Times. No pasa una semana sin que la Deutsche Welle saque alguna noticia en esa dirección. Entonces, es aquí donde uno empieza a preguntarse, ¿qué hay detrás de esto? O sea, ¿tú te imaginas qué se necesita para ganarse la atención de la Deutsche Welle? Es la agencia de noticias de Europa continental, por darle un nombre. Es la agencia de noticias más influyente probablemente de toda Europa continental. Todavía no sabemos cómo va a quedar lo del Reino Unido con Europa. Dicen que se fueron de ahí. Pero lo que es un hecho es que por lo menos en Europa continental no hay nada más fuerte que la Deutsche Welle. Tú sabes lo que se necesita para que la Deutsche Welle se fije en ti. Y la Deutsche Welle le regala atención, le pone un altavoz, subraya, destaca, pone en primera página noticias de este tipo de ideología por lo menos una vez a la semana. Si eso hubiera que pagarlo, yo no sé cuántos millones y millones de euros serían necesarios. Y lo hace gratis. O yo no sé si gratis, o yo no sé quién les paga. Terminemos con un último hecho. Démonos cuenta de cómo nuestros países, uno tras otro, van sufriendo este mismo impacto, exactamente lo mismo. Y son esos impactos, esas victorias, entre comillas, esas victorias son destacadas oportunamente por todos estos mismos medios de comunicación. Es decir, hay claramente una tremenda connivencia entre los medios de comunicación y las estrategias de cambio político, que son distintas en cada país. Entonces, en algunos países, como por ejemplo en Colombia, el énfasis fue por el lado del Congreso de la República. Insistieron, por ejemplo, para la aprobación del aborto, insistieron. El mismo proyecto de ley que era rechazado en un periodo legislativo, se volvía a presentar en la siguiente legislatura. Y si no fue aprobado, en la siguiente legislatura. Y uno se pregunta,
¿quién está financiando eso? Porque eso vale dinero. El trabajo de todos los que están ahí metidos, el trabajo de todos ellos vale dinero. Redactar un proyecto de ley, esto es igual en todos los países. Presentar un proyecto de ley requiere muchas horas de trabajo de mucho tiempo. Muchas horas de trabajo de muchas personas, es lo que quise decir. ¿Quién les está pagando a esos secretarios y secretarias que están produciendo las 300, las 500 páginas documentadas de ese proyecto de ley? ¿Quién paga eso? Entonces, por eso, y aquí quiero terminar la parte de los hechos, por eso todos tenemos que ser conscientes que hay una cosa, hay una realidad de la cual no nos escapamos negándola. Y esa realidad muchos la llamamos nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial, ¿qué es? Nuevo orden mundial es la certeza que tenemos de que hay fuerzas que van más allá del alcance de una sola nación o de un solo tipo de empresa o de un solo medio de comunicación, fuerzas que están más allá de esas fronteras y que extienden sus tentáculos hasta todos nuestros países. Este que les habla, este servidor de ustedes, ha tenido la ocasión de prestar su servicio misionero en muchos sitios. El lugar más al norte del mundo en donde he estado es la población de Edmonton, en el estado de Alberta, en Canadá. El punto más al sur que he estado, según se mire, es la ciudad de Concepción en Chile o la ciudad de Melbourne en Australia. Son los lugares más al norte y más al sur en los que he estado. He estado en Hong Kong, en Macao, en Corea del Sur, en Australia, en Japón, en Taiwán. He estado en Europa, he estado en América, de arriba a abajo. O sea, creo que tengo algún conocimiento de estas realidades. Y para mí es impresionante estar en Seúl, Corea, y ver a los muchachos coreanos tomando las mismas actitudes que encuentro en los muchachos chilenos, que encuentro en los muchachos alemanes o que encuentro en los muchachos canadienses. ¿Qué hay detrás de esto? Estos son hechos, esto no me lo estoy inventando. Y los hechos, en resumen, ¿cuáles son? Que hay una forma de pensamiento que está repleta de contradicciones, una forma de pensamiento que va directamente en contra del dato científico y que sin embargo es difundida masiva y repetitivamente como una clara estrategia de penetración de las conciencias. Y se puede decir que lo están logrando con mayor o menor éxito. Hablemos de raíces. Segundo punto, ¿de dónde viene esta ideología de género? Vamos a ser más breves en estos otros puntos. Quien quiera profundizar, pues va a encontrar, por ejemplo, en mi propio canal de YouTube o cada vez en más lugares van a encontrar muchos otros datos. Lo importante es que todos despertemos. Y eso es lo que voy a destacar en la quinta y última parte, que es la que corresponde a lo que llamé respuestas. Hay tres raíces principales de la ideología de género, tres. A una la llamamos la raíz de izquierdas, clarísima, se llama neomarxismo. A otra la llamamos la raíz liberal y se llama individualismo, y es una de las ramas que viene de la modernidad. Y a la otra la llamamos posmodernidad y se llama relativismo. O sea que las tres grandes raíces de la ideología de género están en la izquierda y están en el pensamiento liberal y en el pensamiento postmoderno. Me da a mí la impresión de que sin la confluencia de esas tres no se hubiera podido obtener lo que hoy tristemente estamos presenciando. Bueno, entonces, ¿cuáles son, brevemente, en qué consisten estas raíces? ¿Cuál es la raíz neomarxista? Usted recordará cuál fue el planteamiento de Marx. El planteamiento de Marx, heredero en ese sentido de la estrategia, la gran estrategia de la Revolución Francesa, es el siguiente. Hay un sector de la población que ha sido maltratado. Yo entro en diálogo con ese sector, hago una operación que es fundamental para Marx y para Engels, que se llama la concientización. Es decir, le hago consciente a ese sector de la población del maltrato que ha tenido, para despertar en ellos lo que va a ser el motor de toda la revolución. Ese despertar es el despertar del odio. El marxismo vive del odio y el neomarxismo vive del odio.
Y ese es el odio que usted se va a encontrar en todo este tema de género, de arriba a abajo. Entonces, odio. ¿Cómo funciona el odio? El odio funciona de esta manera. Mira, a ti te han oprimido, a ti te han maltratado. Y como están las cosas, jamás van a ser respetados tus derechos. Una vez que se logra ese odio, que Marx lo quería para la clase proletaria, ese fue su planteamiento fundamental, la clase obrera, entonces viene el siguiente paso: yo soy tu representante. Ya que has tomado conciencia, entonces, proletarios del mundo, uníos. Es decir, todos los que están sufriendo, que se unan. Pero eso tendrá que tener una cabeza. Bueno, si te sirve el dato, que sea yo la cabeza. Esa es la parte fundamental. Entonces la estructura del marxismo es una estructura de surfing. Conocemos ese deporte, la tabla aquella que se monta sobre una ola. El marxismo funciona así. Creas la ola. La ola es la actitud de odio y rechazo de quienes se han sentido marginados y maltratados. Esa es la ola. Tú te trepas encima y entonces tú vas surfeando la ola, y entonces tú vas manejando y así llegas al poder. Una vez que llegas al poder, haces pues todo lo que tiene que hacer el que es astuto cuando llega al poder. Le hace cambiar la constitución, asfixiar a los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero básicamente es una máquina que produce poder. Esta estructura, Marx la visualizó fundamentalmente para la clase obrera, para la clase maltratada. Una cosa que quiero destacar y es vital en este tema, es que el maltrato no es ficticio, el maltrato es real. Si fuera ficticio, jamás produce ola. Si yo te empiezo a decir, mira, ten presente que estamos sufriendo mucho por la presión de los marcianos, entonces tú dices, por favor, saquen a ese tipo de ahí, sáquenlo, llévenlo al manicomio. Lo que sea ficticio no produce una ola real. El marxismo se alimenta de datos reales y de dolores reales que han sido desatendidos. El primero que se dio cuenta de esto con una gran claridad, digamos en el nivel magisterial de la Iglesia, fue el Papa León XIII. Y el Papa León XIII tenía perfectamente claro que era necesario dar una respuesta a ese dolor y a esa injusticia, porque de ahí, de ese dolor, de esa opresión, de ese maltrato, de esa injusticia, se alimenta el marxismo. La siguiente figura que hay que tener en cuenta en esto es un hombre al que hemos mencionado en otras charlas semejantes y que se llama Antonio Gramsci. Gramsci, G-R-A-M-S-C-I. Antonio Gramsci fue uno de los fundadores de todo el movimiento comunista y socialista en Italia. Seguramente se pronunciará Gramsci o algo parecido. Y Antonio Gramsci fue el que se dio cuenta que no podíamos quedarnos únicamente con los obreros, porque las condiciones de los obreros no son tan malas en tantos lugares como para producir el cambio que se quiere ahí. Téngase en cuenta que Marx no quería simplemente que cambiaran las condiciones de los obreros. Él quería cambiar la estructura de toda la sociedad en todo el mundo. Esto es algo que no se dice con la suficiente claridad. Marx quería cambiar toda la sociedad en todo el mundo. Ese es el objetivo de la fundación de las células comunistas y de la fundación de la Internacional Socialista. El objetivo es ese. Clarísimamente ese es el objetivo. Entonces Gramsci se da cuenta, él está completamente convencido de la importancia de la Internacional Socialista, pero Gramsci se da cuenta que eso no va a prosperar únicamente si nos quedamos con los obreros, porque como el marxismo se alimenta de odio, entonces donde el obrero no está sintiendo toda la opresión y toda esa marginación y todo ese maltrato, donde el obrero no está sintiendo todo eso, pues no va a reaccionar. Entonces Gramsci, con una visión muy lúcida, pero diríamos perversamente lúcida, dijo, no, aquí hay que utilizar otras poblaciones. Por ejemplo, las mujeres. Las mujeres han sido muy maltratadas. Entonces vamos a que las mujeres se revolucionen. Y luego ese mismo esquema se ha repetido en muchas otras poblaciones. Los campesinos, los indígenas y por supuesto los gays. Es vital eso. Toda población que haya sido descuidada y maltratada es candidato muy importante para el neomarxismo.
Entonces el neomarxismo lo que ha hecho es eso, es decir, fijarse en las poblaciones que han sido ridiculizadas, maltratadas, han sido vapuleadas, y a esas poblaciones llega y les dice, yo voy a ser tu representante, y así va produciendo poder. Ahora, por ejemplo, en Colombia tenemos un fenómeno que está tratando de despegar, que es el indigenismo, ¿no? Colombia, en proporción con otros países de América Latina, tiene un porcentaje muy pequeñito de población indígena. Pero la idea, ¿cuál es? La misma de todo el neomarxismo. Ir donde los indígenas y vamos a marchar y vamos a hacer... Es decir, siempre se trata exactamente de lo mismo. El procedimiento, la receta está clarísima. Lo mismo han hecho con los homosexuales, exactamente lo mismo. Y de nada vale que algunos homosexuales o muchos homosexuales no se sientan representados por aquellos que dicen representarlos. De nada vale, eso no significa nada. Porque si se logra producir un movimiento masivo, pues eso es promisorio en aras a adquirir el poder. Entonces esa es la raíz neomarxista. Pero hay también una raíz liberal. Cuando se habla de ideología de género, los que ya han leído un poco sobre estos temas automáticamente dicen, eso es neomarxismo. Estoy de acuerdo contigo, pero no te quedes corto. El neomarxismo no es la única raíz de la ideología de género. Hay otra raíz que no es menos importante, y es la raíz del liberalismo individualista. Ojo con esto, porque es que hay personas que creen que si el gran problema de la ideología de género es el marxismo, entonces cuanto más capitalistas seamos, menos ideología de género. Y eso no es cierto. A mí no me vengan con historias, que yo creo que Canadá es bastante capitalista, y yo creo que California es bastante capitalista. No, el tema no es el capitalismo, el remedio no es el capitalismo. El remedio no es acrecentar el ingreso personal o el ingreso familiar, ese no es el remedio. Porque de hecho, la exaltación de la familia como núcleo aislado o la exaltación del individuo termina produciendo este mismo fenómeno. En efecto, cuando el individuo empieza a convertirse en lo que Leibniz llamaba una mónada aislada de todos los demás, cuando el individuo se convierte en un absoluto para sí mismo, entonces también quiere darse una ley a sí mismo. Por eso el liberalismo individualista es otra raíz de la ideología de género. No es indispensable ser neomarxista para empezar a simpatizar con estas ideas. Y esto es clave porque si usted se da cuenta, usted puede observar que en muchos de nuestros países, paréntesis, no conozco lo suficiente la realidad ecuatoriana, pero puedo hablar de mi país y de otros que he tenido un poco más de cerca. ¿A qué me refiero? A que usted puede observar que muchos de los jóvenes que son más progénero son jóvenes muy acomodados económicamente, pero mucho. Son jóvenes que lo tienen todo y son jóvenes que se han acostumbrado a pensar únicamente en ellos mismos, y como piensan únicamente en sí mismos, entonces quieren arrogarse la soberanía, arrogarse la autodeterminación, de modo tal que yo, sea hombre o mujer, yo veré con quién tengo sexo, por cuánto tiempo y qué quiero hacer con eso. El individualismo, que hunde sus raíces ciertamente en una parte importante del pensamiento liberal y capitalista, tiene también su cuenta aquí. No le eches toda la culpa a la izquierda, porque no es cierto. Y quedarnos únicamente con que la ideología de género es neomarxismo es un gran error. De hecho, muchos de los jóvenes de nuestros países que simpatizan con ideología de género jamás estarían de acuerdo con ninguna de las ideas de Marx. Están demasiado contentos disfrutando los tremendos ingresos que tienen. La tercera raíz es la posmodernidad. Demasiado corto el tiempo para hacer una exposición, aunque sea sumaria, de la posmodernidad. Lo cierto es que hay una característica muy claramente mostrada por el Papa Benedicto. La posmodernidad enfatiza el relativismo. Al hombre posmoderno lo único que le interesa es el sentirse suficientemente acogido, seguro y a gusto en su pequeño núcleo.
Ese pequeño núcleo usualmente no coincide con la realidad familiar, sino que más bien coincide con los amigos. Entonces, la realidad posmoderna sacraliza a los amigos. Para quienes están tomando apuntes, que es algo así como un 16% de esta asamblea, les recomiendo esa frase. La posmodernidad sacraliza a los amigos, pero entendiendo la amistad de una manera diferente al pensamiento clásico. Efectivamente, la amistad en la posmodernidad significa complicidad incondicional. El que está conmigo, ese es mi amigo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de nuestros jóvenes están viviendo estos fenómenos de posmodernidad. ¿Y qué significa eso? Eso significa que para ellos lo único que interesa es ser incondicionales. Entonces, si yo soy incondicional con mi amiga y mi amiga me dice, mira, te tengo un secreto, realmente esto lo traía atorado en mi pecho hace mucho tiempo, la verdad es que a mí no me gustan los hombres, es decir, yo creo que yo soy bisexual o más bien yo creo que yo soy lesbiana. En el momento en el que mi amiga me dice eso, como es mi amiga y como nosotros formamos el núcleo de los amigos y los amigos son incondicionales, entonces lo único que se espera es que me acepten y me apoyen en lo mío. Entonces la posmodernidad es una raíz muy importante. 3 raíces para la ideología de género. Una muy importante, el neomarxismo. Otra, el liberalismo individualista. Y otra, la posmodernidad. Y créanme que nuestros países están afectando muchísimo, sobre todo las dos últimas. No se queden ustedes solo con el tema de la izquierda y no se queden solo disparándole a la izquierda. Claro que hay un trasfondo neomarxista y especialmente en las manifestaciones públicas como marchas del orgullo y cosas de esas, el elemento de izquierda está clarísimo, clarísimo. Pero en la práctica de nuestras familias y de nuestros entornos te vas a encontrar esto que te digo. Tercero, ¿por qué esto tiene tanta fuerza? Es una pregunta que traemos de nuestra primera parte de la exposición. ¿Por qué tiene tanta fuerza? Primero, pues tiene fuerza porque le conviene a una cantidad de gente. Es decir, en este momento la ideología de género es un planteamiento filosófico y sociológico que le resulta sumamente útil a una gran cantidad de gente. ¿A quiénes? Bueno, en primer lugar, a los políticos. Al político le resulta muy útil la ideología de género porque le da un rostro de novedad. Es decir, yo estoy por el progreso, yo estoy por el avance, yo no soy retroceso, yo no me he quedado en el siglo de la Inquisición, yo soy adelantado, yo soy progresista. Esa, llamémoslo, esa fachada progresista ayuda. En mi país nos hemos encontrado con varios políticos que no tenían ninguna relevancia, es decir, no lograban nada, pero nada era nada. Entonces empezaron a montarse en la ola, es decir, a representar a la población gay o población transexual o lo que sea. El solo hecho de presentarse como el candidato de los gays, el candidato de los transexuales, el candidato de los transgénero, ya eso te da fotos, ya eso te da titulares. Y eso para un político es como sangre para sus venas. ¡Ay, por fin salí en las fotos! Por fin se está hablando de mí. Político del que no se habla no existe. De manera que para muchos políticos esto les ayuda. ¿A quién más le ayuda? Muchos jóvenes, especialmente jóvenes que han padecido realidades de abandono familiar. Abandono familiar no significa que no hay papá o que no hay mamá. Más bien significa que el papá o la mamá no tienen tiempo, no tienen interés en los hijos. Esa es la realidad más triste del abandono familiar. Muchos jóvenes que presentan unos vacíos afectivos y una tremenda desorientación moral se sienten felices con este tipo de pensamiento. Esto es lo que se llama la lógica del naufragio, de lo cual hemos predicado en muchas otras ocasiones. Dios nos libre, si usted está en un barco, el barco se hunde, usted se agarra de lo que sea. Para muchos jóvenes, eso de lo que se pudieron agarrar
marcó para siempre sus vidas. Yo conozco casos de personas donde el papá era terriblemente infiel y prácticamente ausente. La mamá, aburrida de la humillación de los adulterios del esposo, decide vengarse. Y entonces ella empieza también a tener un hombre y otro hombre y otro. ¿Y cómo quedan los hijos? Completamente abandonados. Uno de ellos se suicida. Y otras de esa misma familia toman el camino del lesbianismo. ¿Por qué? No es muy difícil adivinarlo. En esas circunstancias de absoluto abandono familiar, ¿qué pasó con ellas? Pues que en esas circunstancias, quienes sí estuvieron, cuando no aparecía nadie, cuando no había papá, cuando no había mamá, cuando no había colegio, cuando no había parroquia, cuando no había sacerdote, cuando no había iglesia, cuando nadie apareció, ¿quiénes estuvieron en mi adolescencia? Mis amigas. Y algunas de esas amigas, pues, fueron marcando relaciones muy estrechas, muy estrechas, muy estrechas. Y entonces vienen los experimentos, vamos a los bares gay y cosas de esas. Y estas chicas entran de lleno en el lesbianismo. Entonces, date cuenta que para muchos jóvenes, esa clase de libertad, eso de que no me digas con quién tengo que acostarme o con quién tengo que amanecer, les resulta muy atractivo. Porque eso significa, yo veré cómo puedo encontrar mis salvavidas afectivos. La expresión salvavidas afectivo hay que escribirla en sus apuntes para ese 15.5% que toma sus apuntes. Entonces, ¿por qué tiene fuerza la ideología de género? Porque le conviene. ¿A quién? A los políticos, a los jóvenes. ¿A quién más le conviene? Le conviene al turismo y a muchas empresas. Mira, cuando apenas empezaba a hablarse de estos temas, es que yo llevo investigando esto y viviéndolo y sufriéndolo hace muchos años. Hace unos 10, 12 años le hacían una entrevista al dueño de un hotel, uno de los primeros hoteles gay friendly, amigable con la población homosexual. Le hicieron una entrevista al primer hotel, al dueño del primer hotel gay friendly en Buenos Aires. Siempre le agradecería a Dios la sinceridad del dueño de ese hotel. ¿Qué decía este hombre? Él decía, esta población, la población homosexual, tiene una capacidad de gasto muchas veces superior a la población heterosexual. ¿Y por qué? Mira, hay varias razones. Todos los que tienen familia, que son varios de ustedes, saben que a pesar de que tú tengas unos buenos ingresos, a pesar de que los tengas, tú sabes que te toca moderarte. Donde hay hijos, donde hay educación, te toca pensar en salud, útiles escolares, la universidad. Entonces, muchos papás amorosos gastan, y gastan con amor y con gusto en sus hijos. Pero siempre está una restricción. Yo no puedo acabar el capital porque este hijo mío, esta hija mía, sigue. Y si yo quiero que esta hija mía estudie en la mejor universidad o que se vaya al exterior, yo tengo que tener unos buenos ahorros. El que no tiene hijos no tiene ese problema entre comillas. Pero además hay otro dato. Esta población tiene una inestabilidad de pareja que es muy bien estudiada. La relación homosexual típica entre varones dura un promedio de 18 meses. La relación homosexual típica entre mujeres dura un poco más, pero difícilmente el promedio, estoy hablando de promedios, siempre habrá excepciones. La relación típica homosexual entre mujeres dura unos 24 meses, unos 2 años. Eso quiere decir que después de unos 2 o 3 fracasos, 2 o 3 relaciones que terminan y que a veces terminan muy rápidamente, muy rápidamente, después de unos 2 o 3 fracasos,
La persona homosexual pues sigue buscando personas de su mismo sexo, pero se le convierte en una especie de obsesión la retención de la pareja. ¿Y la retención de la pareja qué significa? Que yo tengo que darle algo que no pueda conseguir fácilmente. Tengo que darle algo que sea muy significativo, que sea muy valioso para él o para ella, según el caso. Esto induce a una desproporción de gasto que es deliciosa para el mundo corporativo y para el mundo del turismo. ¿Por qué? Porque lo que suele suceder en las parejas heterosexuales es que hay tiempos de gasto. Por ejemplo, en los noviazgos te llevo a un restaurante muy fino, o tal vez una luna de miel, nos vamos al mejor hotel en el sitio de moda y eso vale una cantidad. Pero después de esos gastos, cuando ya está el matrimonio en su vida cotidiana, ya los gastos van disminuyendo. Dicho sea entre paréntesis, a veces disminuyen demasiado. Y a veces se les olvida tener detalles de amor con el esposo, con la esposa. Entonces él ya no gasta tanto dinero y ella se arregla mucho menos de lo que antes se arreglaba. Eso pasa en las parejas heterosexuales. La pareja homosexual, en cambio, sabe que tiene que retener. La retención se convierte en una obsesión. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con esta parejita, una parejita de lesbianas? ¿Qué pasa? Pasa que por lo pronto se suelen desarrollar unos celos impresionantes, una cosa que es inmanejable, pero al mismo tiempo es el deseo de retener a la otra persona. Y como es retener a la otra persona, uno de los recursos, desde que el mundo es mundo, ¿es cuál? Regalos. Entonces le dice ella a su amiga o novia o como la quieras llamar, le dice: mira, he separado unas vacaciones de ensueño no sé dónde. Y allá es a gastar y a gastar, porque esa es manera de retener. Estas verdades que estoy diciendo son antipáticas, pero son reales. Entonces el señor del primer hotel gay friendly de Buenos Aires decía que él sabía aprovechar eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él se encuentra con la parejita, o sea, hay gente que tiene estómago para todo, ¿no? Cuando él se encuentra con la parejita de hombres, él se da cuenta, estos están en ese proceso de retención. Bueno, si quieren, les podemos ofrecer nuestra cena de lujo, que se llama Cena en las Estrellas. Oh, la Cena en las Estrellas. ¿Y cuánto vale la Cena en las Estrellas? $225 para los dos. Entonces, como estamos en la lógica de la retención, tarjeta de crédito y ahí está, $225 para la Cena en las Estrellas. Y ya está. ¿Qué pasa? Que el mundo del turismo y el mundo corporativo gana, y gana mucho de eso. Yo oí una entrevista hasta donde me aguantó el hígado, porque hay momentos en que el hígado no aguanta. Yo oí una entrevista de una señora que decía, la presentaban como un modelo de mujer empresaria en Estados Unidos. Y ella decía, pues es que realmente yo no encontraba por dónde orientar mi negocio, hasta que me di cuenta que hacía falta gente que organizara las bodas gay. Entonces yo monté mi pequeña empresa que organiza bodas gay. Como no hay mucha gente que quiera hacer eso, después me imagino que saldrá mucha más gente, como no hay mucha gente que quiera hacer eso, pues entonces imagínate cuánto estoy ganando. Pero por otra parte, todos sabemos que en una boda se gasta mucho. Todos sabemos que en la boda típica se gasta de sobra. Todos sabemos que eso es así. Todos sabemos que cuando hay mucho dinero se desperdicia incluso dinero en las bodas. Eso es así. Pero cuando se trata de boda gay, cada detallito te lo cobran al precio que quieran. ¿A ustedes no les gustarían unos lazos arcoíris, que es la bandera típica de ellos? Tristemente los cristianos dejamos perder eso, ¿no? ¿A ustedes no les gustaría unos lacitos arcoíris en cada una de las sillas de la recepción? Pues me parece un detalle muy tierno. Perfecto, yo me encargo de eso. Los lacitos arcoíris costaron $1,300. Ya está. Y así la gente se hace rica. Entonces, hay todo un filón. Hay toda una vena de ganancia impresionante para el mundo empresarial en el tema gay, pero impresionante.
Para los gobiernos el tema gay y el tema de la ideología de género es un gran negocio. Ya no estoy hablando de los políticos, estoy hablando de los gobiernos. Porque resulta que la persona heterosexual típica no piensa en su orientación sexual, ni piensa, me perdonan que esto es un poquito explícito lo que voy a decir, me disculpan, pero no hay otra manera de hablarlo. La persona heterosexual típica no suele pensar en su sexualidad y en sus genitales tanto tiempo, ni con tanta frecuencia. El que es varón y se siente varón y se sabe varón, ya no piensa más en eso. La que es mujer, pues toma los cuidados de salud, de higiene, de lo que tenga que hacer, pero no piensa en eso. O sea, la mujer no tiene que estar pensando, bueno, ¿y cómo estarán en este momento mis senos? ¿Y cómo estarán? No, la gente no es obsesionada con eso. Ustedes dense cuenta, cualquier entrevista que le hagan a una persona de esta tendencia, inmediatamente entra su sexualidad. Vamos a hablar de un jardín infantil. Bueno, pero tiene que ser un jardín infantil que sea inclusivo. Bueno, vamos a hablar de una peluquería, pero que la peluquería sea inclusiva. Entonces, hay una especie de obsesión, hay una especie de pensamiento recurrente. Eso le sirve muchísimo a los gobiernos. ¿Por qué? Porque nuestros gobiernos quieren que nosotros seamos adictos. Por favor, para sus frases, como un 14.5, que está tomando apuntes, para sus frases, apunten esta frase. Ninguna población es más fácil de gobernar que la población adicta. ¿Por qué? Porque una población adicta, sea adicto a la pornografía, sea adicto a la marihuana, sea adicto al alcohol, sea adicto al juego. Las adicciones son una gran noticia para el gobierno. Por eso el gobierno de mi país, cosa que me parece asquerosa y me avergüenza como colombiano, la Corte Constitucional ha dicho, puede consumirse por el libre desarrollo de la personalidad, puede consumirse marihuana en los lugares públicos. Y el daño que eso hace a niños y jóvenes, no, eso no importa, es libre desarrollo de la personalidad. Eso dice la Corte Constitucional colombiana. Ese es el estado en el que está mi país. ¿Y por qué la Corte Constitucional y otras instancias de gobierno en mi país y en otras partes favorecen las adicciones? Porque no hay nada más fácil de manejar que un adicto. El adicto lo único que piensa es en su adicción. Si su adicción es homosexual, ya sabes en qué piensa. Si su adicción es pornográfica, ya sabes en qué piensa. Si su adicción es la marihuana, ya sabes en qué piensa. Nada más fácil de manejar que un marihuanero. El marihuanero es muy fácil de manejar. Le da su dosis, te quiere, te agradece, jamás querrá cambiarte, será fiel a ti y nunca te pondrá problemas. Pero es que la población en general también ha caído en unas trampas muy grandes. ¿Por qué? Por los sofismas que han regado abundantemente los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación. ¿Cuáles son esos sofismas? El sofisma de la convivencia, el sofisma de la tolerancia, el sofisma del progreso. Entrevistan por allá a un cantante. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con el matrimonio igualitario? Y dice, bueno, pero es que ya no estamos en el siglo XVIII, por Dios, ya estamos en el siglo XXI. Y yo digo, ¿qué argumento es ese? ¿Eso qué tiene que ver? Suponte que estuviéramos hablando de robar o de secuestrar. ¿Qué tal que yo dijera, bueno, pero es que en el siglo XVIII se castigaba el robo, pero por Dios, ya estamos en el siglo XXI? ¿Eso qué tiene que ver? Robar era malo en el siglo XVIII, robar es malo en el siglo XXI. Pero ese tipo de sofismas penetran de una manera acelerada en la mente de muchas personas. ¿Por qué? Porque la formación de muchísimas personas es muy deficiente. ¿Cuáles son las estrategias de difusión de la ideología de género? La primera se llama guerra semántica. Estamos en el cuarto punto. ¿Qué es la guerra semántica? Llámase guerra semántica al uso inteligente de las palabras para producir cambio social. ¿Cuál es la estrategia principal de la guerra semántica? Utilizar palabras bandera y palabras dragón.
Si usted entra a mi canal de YouTube y usted pone, entre comillas, la expresión guerra semántica, usted encuentra toda una serie de charlas sobre este tema. Aquí le estoy dando solo la muestra. ¿Qué son las palabras bandera? Las palabras bandera son palabras que se ponen de moda para lograr que las personas concurran hacia ellas. Así como en una batalla se levanta una bandera y el soldado sabe hacia dónde tiene que mirar, así también las palabras bandera producen eso. ¿Cuáles son palabras bandera de nuestro tiempo? Tolerancia, progreso, inclusión, diversidad. Eso es ejemplo de palabras bandera. Nos repiten y nos repiten estas palabras siempre en un contexto positivo y van produciendo asociaciones mentales en la mayor parte de la gente que hace que diga, yo tengo que ser tolerante, inclusivo y tengo que aprobar la diversidad y todo ese tipo de cosas. Lo interesante de la guerra semántica es que se salta la barda del análisis crítico. Y mientras tanto, pues está la otra parte. La contraparte de las palabras bandera son las palabras dragón. ¿A qué llamamos palabras dragón? Son las palabras que inteligentemente usadas se convierten en maneras de descartar formas de pensamiento que se consideran indeseables. El ejemplo típico es discriminación. Otro ejemplo, homofobia. Otro ejemplo, intolerancia. Mira, pero es que yo creo que no todo vale. ¡Ay, no me digas que tú eres intolerante! Eso se llama una palabra dragón. Las llamamos palabras dragón porque son palabras con las que se pretende asustar a las personas, paralizarlas, como sería encontrarse con un dragón que arroja fuego por su boca. Entonces la guerra semántica es una estrategia constante. La mayor parte de nuestros jóvenes son demasiado sensibles a esto. Les invocas la palabra diversidad y ya quedaron neutralizados, ya todo lo admiten. Se necesita que sea un joven muy inteligente, muy bien formado para que no caiga en esa trampa. De esos jóvenes no tenemos muchos, tristemente, en nuestros países. Pero si hacemos más encuentros de estos, pues se logra. Se logra. Segundo, ¿qué otra estrategia utilizan? La manipulación emocional. Acuérdate cómo se ha hecho siempre con las aprobaciones del aborto. Les voy a presentar el drama de Rosalba. Rosalba fue una muchacha que fue violada y ahora el Estado la condena a que tiene que llevar su embarazo hasta el final. Acompáñenme, vamos a hablar con Rosalba. Entonces nos presentan a Rosalba. Rosalba, sé que es muy duro para ti, pero ¿quieres contarnos qué fue lo que te sucedió? Eso se llama manipulación emocional. Entonces Rosalbita rompe en llanto y dice, es demasiado duro para mí, ninguna mujer tendría que pasar por esto, esto es terrible, esto es terrible. Ya en ese momento todas las mujeres sienten, pero pobre mujer, hay que ayudarla como sea. Esta es una pesadilla que no termina, yo tengo 4 meses de embarazo y es el embarazo de ese hombre que me violó, esto no debería pasar, no debería pasar. Ya en ese momento casi todas las chicas dicen, sí, que aborte, que aborte, que aborte. La inteligencia se apagó porque fue manipulada con las emociones. Bastaría hacer esta pregunta, perdón, señorita, ¿usted qué quiere que la otra niña aborte? Perdóneme que yo le haga esta pregunta. ¿Ese bebé fue el que la violó a ella? Si ese bebé no fue el que la violó, ¿por qué va a castigar al bebé? Así de sencillo, pero la manipulación emocional está continua. Eso que hacen con el aborto también hacen con los homosexuales. Aquí les presentamos a Julián. Julián ha recibido una golpiza. Yo sabía que este momento iba a llegar porque desde el primer momento yo me declaré gay y bueno, me agarraron entre varios y me han dado una golpiza terrible. Yo creo que esto no debería suceder. Y entonces muestran los moretones y muestran cómo casi tuvo fractura de cráneo. Eso es pura manipulación emocional. Por supuesto, las noticias que no les convienen, no las muestran. Los asesinatos pasionales, no los muestran. El caso este terrible de las lesbianas que mutilaron a un niño tratando de volverla a una niña, eso no lo muestran. Es pura manipulación emocional. Luego está el uso de celebridades, ¿no?
Entonces las celebridades que tienen tanto impacto, la mayor parte de los jóvenes y las jóvenes prestan muy poca atención a la gente que razona, que argumenta. En cambio, su cantante favorito, su actriz favorita, uy, eso sí. Y si la actriz favorita se da besotes con otra actriz favorita, entonces pues ser lesbiana no puede ser tan malo. Luego otra estrategia son los sobornos a las ramas del poder. Sobornos, como se oye, sobornos. Dinero que entra a nuestros países para lograr que nuestros legisladores y nuestros magistrados tomen la dirección que ellos quieren. Yo estuve trabajando en una época bastante de cerca con el movimiento Pro Vida en Perú. Ustedes saben que las marchas por la vida en Perú han sido famosas en todo el continente. Y me contaba una chica, una mujer relativamente joven, tremendamente valiente, yo la admiro. Me contaba una chica cómo ella, mientras buscaba el apoyo de congresistas allá en el Perú, ella decía, yo veía cómo entraba gente pagada por otros países, no voy a decir ningún país, gente pagada por otros países para hablar con estos mismos congresistas. Hay dineros, y esos dineros pues ofrecen ventajas. Usualmente la gente no es tan tonta ni tan descarada de decir simplemente toma este poco de dólares. No, utilizan otras cosas, ¿no? Otras cosas. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Cuál es el final de estas estrategias? Asegurar cambios en las leyes y lo más doloroso y lo más preocupante de todo, asegurar cambios en la pedagogía. Es decir, los niños. El objetivo último de la ideología de género son los niños. Una persona como yo seguramente resulta incómoda para muchos de los que piensan como estoy describiendo aquí. Seguro que yo resulto incómodo. Pero es que yo no soy el objetivo principal de ellos. ¿A mí cuántos años de vida me quedan? El objetivo principal de ellos son esta niña que está ahí sentada, ese niño que está allá. Esos son los objetivos de ellos. Ellos saben que si ellos logran el corazón de estos niños, tendrán toda una vida de servidumbre. Personas ya tan grandes, tan viejas y tan feas como yo, eso no les importan. Les importan los niños. Y ellos quieren cambios en las leyes y cambios en los colegios, en las escuelas, empezando por las escuelas públicas. Ellos quieren eso. Terminamos con nuestras posibles respuestas. ¿Qué hay que hacer en estas respuestas? Primero, hay que informarse, lo que ustedes están haciendo ahora. Y hay que formarse, no se queden con esto. Lo que se les está ofreciendo aquí es un simple barniz. Es algo demasiado leve lo que se está dando aquí. Ustedes necesitan muchísima mayor información. Cuando ustedes tengan mayor información, ustedes van a ser mucho más libres. Segundo, hay que organizarse, sobre todo los padres de familia. Ustedes saben que a los sacerdotes nos tienen vetados en todas partes. Yo como sacerdote no puedo hablar en ningún órgano de gobierno de mi país. Y aunque me permitan un micrófono, de inmediato uno queda invalidado con estas palabras. Es que aquí no nos interesa la opinión de la iglesia. Nosotros somos una sociedad diversa en donde todas las voces tienen que ser escuchadas y ya la iglesia perdió sus privilegios. Y uno dice, es que yo no estoy hablando de algo de la iglesia, estoy hablando de realidades biológicas, científicas, comprobables por usted y por mí. La iglesia, que la iglesia no se meta en esto, saquen a la iglesia, que se calle la iglesia. A nosotros nos tienen amordazados, a nosotros, a ustedes no los pueden amordazar tan fácilmente. Necesitamos grandes y buenos líderes laicos, muy buenos, muy buenos. Hay que organizarse. Hay que manifestarse pacíficamente. No tenemos que humillar a nadie, no tenemos que agredir a nadie. Esa es la tercera. Cuarto, una estrategia muy interesante que la están utilizando hace años en Estados Unidos y en otros países. Difundan datos sobre sus líderes políticos. Particularmente sus congresistas, diputados, asambleístas, el nombre que tengan, según la escala del poder y según el país. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa que están haciendo en México hace tiempo, aunque no son tan constantes a veces, y que están haciendo en Estados Unidos es
Mire, este candidato, mire cómo votó. Votó en favor de matrimonio igualitario aquí, votó en favor de esto, votó en favor de la eutanasia, votó en contra de esto. Informen sobre los políticos. El político vive de la ignorancia y el olvido. Mantengan viva la memoria de cuál es el récord de un político, informen sobre los políticos y ustedes se darán cuenta que les queda mucho más difícil engañarnos o mentir. Ese es trabajo que hay que hacer. Quinto, hay que hacer valer los derechos ante la ley. Así, por ejemplo, en España crearon la Asociación de Abogados Cristianos. Y la Asociación de Abogados Cristianos ha evitado una cantidad de barbaridades y ha reversado, ha hecho retroceder una cantidad de barbaridades. Buenos abogados, bien preparados, que sepan manejar la ley para lo que es, que no es para impunidad, ni es para instaurar perversiones. Bien, bien, pero se necesitan muchos abogados de esos. ¿Qué número va? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, el 6. Educar críticamente. En los colegios, primero se podrá en los privados, pero hay que llegar también a los colegios públicos. En los colegios, presionen, ustedes padres de familia, presionen y presionen y presionen hasta que se hagan talleres, hasta que se hagan cursos, hasta que se dé información a los muchachos. Mire, cuando un muchacho se informa bien de esto, es como si le cayera la venda de los ojos. Porque lo que descubren los muchachos es, nos están utilizando. Y ahí empiezan a ser libres. Y el último, orar, y orar, y orar. Esta charla que acabo de ofrecerles no ha mencionado prácticamente el nombre de Dios. No hemos mencionado el nombre de Dios. El santísimo nombre no lo hemos mencionado. No hemos mencionado tampoco muchos documentos de la iglesia, casi ninguno en realidad. Porque esta argumentación es una argumentación válida para todo tipo de personas. Pero nosotros, los que somos creyentes, sabemos que hay una fuerza que no podemos descuidar nunca. Orar. Orar mucho y orar bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.